Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. A continuación vamos a seguir con el tema 57 y vamos a centrarnos en la estadística inferencial y en los métodos básicos de estadística inferencial. Como hemos dicho en la introducción, la estadística inferencial es esta parte de la estadística que nos permite predecir o estimar los diferentes parámetros poblacionales de una población determinada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener y también estimar pues, si nuestras predicciones son correctas o no y hasta qué punto pueden serlo. Para ello, lo que tenemos son diferentes herramientas y esas herramientas parten de la base de la estimación de parámetros y del contraste o los contrastes de hipótesis, los llamados contrastes de hipótesis. ¿Qué quiere decir estimar los parámetros? Como he dicho, para ver los parámetros poblacionales, en ese ejemplo de las bombillas que utilizábamos en la introducción, para obtener los parámetros poblacionales podemos hacerlo de una forma muy sencilla y es teniendo todos y cada uno de los datos pues, de la población. Pero hay veces, y la mayoría de ellas, estos parámetros no son conocidos y no son conocidos porque existe una imposibilidad por diferentes motivos de tenerlos. Por ejemplo, en el caso de las bombillas, el principal motivo para no tener la media del tiempo de vida de las bombillas es precisamente porque no vamos a vender bombillas si las rompemos todas. Si terminamos rompiéndolas todas para ver cuál es el tiempo medio de vida. No rompiéndolas, pero haciendo que se rompan todas. En ese sentido hay que tener en cuenta que, claro, para ello necesitamos un proceso alternativo, pero que sea igual de riguroso y que nos permita saber de verdad cuál es el tiempo medio de vida de la bombilla. En esa situación, por lo que tenemos son diferentes herramientas y nos las proporciona la inferencia estadística, la estadística inferencial, también llamada, que son la estimación de parámetros y los test de hipótesis. La estimación de parámetros en la estimación de parámetros lo que hacemos es fijar la atención en alguna medida referente de la población a partir de una muestra. De una muestra, de una serie de datos elegidos al azar, elegidos de esa población por medio de diferentes procedimientos que se llaman, que adquieren el nombre de muestreo. Hay diferentes tipos de muestreo. Eso lo veremos también más adelante en los próximos temas, quiero decir. Y por medio de esa muestra, de ese conjunto de elementos de la población, vamos a obtener unos estimadores que nos van a servir para estimar, valga la redundancia, para estimar el valor del parámetro poblacional. Un parámetro, ahí ya entramos en la estimación de parámetros. Un parámetro es una estadística numérica, un parámetro normalmente se representa por la así, se representa así. En matemáticas, claro, y en estadística, por supuesto. Un parámetro, eso dado un parámetro, es una característica numérica de una población determinada, una población determinada X. Y esta cantidad es una cantidad fija, es una cantidad por lo general desconocida, por lo que ya hemos visto, es desconocida por diferentes, puede ser desconocida por diferentes motivos. Uno de los principales, el que vamos a perder todas las bombillas, ese sería un ejemplo concreto, pero uno de los principales es la imposibilidad de calcular, pues de tener todos los valores poblacionales. Porque si los tuviéramos, dejaría de ser un secreto, el parámetro dejaría de ser desconocido y por lo tanto no nos haría falta estimarlo, no nos haría falta calcularlo. Porque siempre, y esto hay que tenerlo claro, siempre que vayamos a estimar un parámetro podemos cometer cierto error. Estos errores están categorizados y se puede minimizar el error, pero siempre podemos cometer un error. Si pudiéramos tener el parámetro completo, claro, desde el principio, con todos los elementos de con todos los elementos de la población, pues sería mucho mejor, por supuesto. Pero ante esa imposibilidad existe esta forma, este camino. Para ello, lo que utilizamos, como decía, es una muestra, un conjunto de elementos de esa población elegida de cierta forma, por medio de lo que denominamos muestreo, uno de los más característicos, el muestreo aleatorio simple, que lo que se basa es en coger de entre toda la población una muestra de forma aleatoria. Una muestra, una serie de elementos de forma aleatoria. Y con ellos lo que realiza pues es calcula una serie de medidas. Estas medidas
se llaman estimadores. Un estimador, como tenemos, esto sería un parámetro, por seguir con la misma notación, un estimador del parámetro, esto sería un estimador del parámetro que tengamos, del parámetro poblacional, este sería parámetro población, vamos a ponerlo como que este parámetro está en la población, y este estimador lo vamos a sacar de la muestra. Lo cual es muy importante diferenciarlo. El estimador no es el parámetro y el parámetro no es el estimador. El estimador nos va a servir para calcular una aproximación del parámetro, para estimar el parámetro, pero no es el parámetro. La muestra, bueno, un estimador, una función, un estimador es una función de valores de la muestra. Una función de valores de la muestra. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener una función de valores pues, de la muestra considerando el primer elemento de la muestra, el segundo elemento de la muestra, y así hasta todos los elementos que tengamos de la muestra, los n elementos, digamos, que tengamos de la muestra, cuya imagen está dentro de los valores que puede tomar el parámetro. Es decir, nuestro objetivo es el parámetro de la población, como podemos ver en la parte superior de la pantalla. Sin embargo, lo que tenemos es el estimador. Tenemos una muestra y a partir de ella vamos a ir trabajando. Los estimadores más comunes se refieren a los parámetros más comunes que se pretenden calcular. Entre ellos, voy a poner esto más pequeño para que lo veamos. Así. ¿Se ve? Sí. Bien. Lo más importante, esto vamos a dejarlo aquí, porque hay. Uno de los más importantes es la media. Cuando tenemos el parámetro de la media viene normalmente identificado por la letra mu, la letra griega mu, y con ella lo que tenemos en la muestra, el estimador de la media. En ese caso estaríamos hablando de 1 partido por n por la suma de igual a 1 hasta acá de x sub i por n sub. O sea, sería la media, lo que es la media aritmética aplicada a los elementos de la distribución. Obviamente los x sub i pertenecen a la muestra. Son los que pertenecen a la muestra. Estamos hablando solo y exclusivamente de los que pertenecen a la muestra. Por otro lado tenemos la varianza, que se puede representar teniendo en cuenta el estimador 1. Bueno, el estimador en este caso no estaríamos hablando del estimador de la varianza, y aquí pues, vamos a utilizar notación distinta. Sería la media aritmética de la muestra. Simplemente la media aritmética de la muestra, no vamos a entrar todavía en esta simbología. Eso después lo veremos. Para la varianza, el que se suele utilizar es la cuasivarianza muestral. La cuasivarianza muestral se define como 1 partido por n-1 por la suma desde igual a 1 hasta acá de x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. Lo que es, pues, obviamente, x sub i perteneciente a la muestra. Lo que es la varianza, pero aplicada a la muestra, y se llama cuasivarianza porque en lugar de considerar n elementos, consideramos n-1 elementos. n-1 elementos aquí. Esto es lo único que cambiaría de la varianza que conocemos nosotros. Pues bien, con ello, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, hay otro, la proporción que también, la proporción poblacional, que también se puede representar como la proporción, y ahora sí podemos utilizar este simbolito, m partido por n, donde m es la proporción que queramos calcular entre el número, la proporción de elementos que queramos entre el número total de elementos que tenemos. Bueno, sería otro ejemplo que también se utiliza mucho. ¿Qué es lo más importante de los estimadores? Pues los estimadores nos van a servir
para poder, de nuevo, estimar el parámetro. Y para ello necesitamos que cumplan ciertas cosas, que cumplan ciertas propiedades. Las propiedades que necesitamos que cumplan, en primer lugar, para poder obtenerlo, lo que utilizamos son dos métodos. Podemos utilizar dos métodos distintos. El método de los momentos, para su cálculo, el cálculo de estimadores. Tenemos el método de los momentos y el método de máxima verosimilitud. El método de los momentos consiste en construir un sistema de ecuaciones que relacionen los momentos teóricos que tendríamos de los momentos poblacionales con los momentos muestrales que efectivamente tenemos. Y a partir de ahí despejar y obtendríamos los estimadores, el estimador oportuno, el estimador concreto que necesitáramos. Y el método de máxima verosimilitud es un método de estimadores, es un método de obtención de estimadores, basado en maximizar el parámetro, maximizar la expresión L. Se pone así, x1, x2, xn del parámetro, que es efectivamente igual al producto desde igual a 1 hasta n de f de x sub i, donde la función f de x sub i tita se llama función de verosimilitud. Bueno, la función de verosimilitud es esta. Y la función f de x sub i tita es la función de densidad de probabilidad de la variable unidimensional x sub i. ¿Por qué podemos hablar de probabilidad? Podemos hablar de... Uy, lo hemos acercado mucho. Ahí. Podemos hablar de probabilidad porque los estimadores son dependientes de la muestra. Como hemos visto, los estimadores son dependientes de la muestra. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos más arriba. Son dependientes de la muestra. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Porque estamos dependiéndolo de los elementos que tenemos en la muestra. De todo lo que tenemos en la muestra. Depende de la muestra. Todos los estimadores dependen de la muestra. Al depender todos los estimadores de la muestra, precisamente los estamos calculando a partir de elementos de la muestra. Para muestras distintas tendremos estimadores distintos. Por lo tanto, dependen de los valores que tome la muestra. En ese caso, si la población de partida, la población que tenemos, podemos considerarlo como variables aleatorias. Los estimadores son como variables aleatorias porque dependen dependen de la muestra en sí. Si la población de partida es de tipo gaussiana o normal, la distribución que tenemos de la muestra es de tipo gaussiana o normal, entonces la distribución de los estimadores tiene también probabilidades conocidas, distribuciones de probabilidad conocidas. Y esa es la potencia principal para estos tres estimadores, que van a tener distribuciones conocidas. Y esas distribuciones conocidas nos van a servir para poder utilizar la distribución normal. A partir de la distribución normal, pues vamos a saber que estas tienen distribuciones conocidas. Y por eso también podemos calcular la función de verosimilitud. A partir de saber que tienen probabilidad, que podemos hablar de la probabilidad que las distribuye, la función de distribución de probabilidad, pues tenemos eso, que la función f x sub i de tita va a ser la función de densidad de probabilidad de la variable unidimensional x sub i. Para i igual a 1, 2, 3, hasta n. Por otro lado, existen ciertas características que hacen que un estimador sea mejor que otro, un estimador sea más preferible a otro, y estas
Y estas son precisamente las propiedades de INSECAD. Un estimador es insecado si la esperanza del estimador coincide con el valor del parámetro que estima. Es decir, obviamente, la esperanza del estimador que tengamos es precisamente igual al parámetro. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando calcular es el parámetro. No perdamos de vista que lo que intentamos calcular es el parámetro de la población. Entonces, un estimador es mejor que otro, obviamente, si es insegado. Si es insegado quiere decir que la esperanza de ese estimador es igual al parámetro, que es lo que pretendemos desde el principio. Consistente. Si toma el valor del parámetro cuando el tamaño muestral es un número muy grande. El tamaño muestral es muy grande. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del estimador menos el valor del parámetro es menor que epsilon y eso es igual a 0. Perdón, eso sería igual a 1. Mayor que epsilon. Mayor que epsilon es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que la diferencia entre ellos sea positiva es igual a 0. Por lo tanto, en el límite, cuando tengamos una muestra cada vez más grande, cuanto más grande hagamos la muestra, consistente lo que quiere decir es que se va acercando al parámetro poblacional, porque también es lo que se pretende. Si al fin y al cabo es lo que queremos calcular, como ya hemos dicho. Un estimador se dice que es de mínima varianza si considerando todos los estimadores cuyas distribuciones tienen la misma media, este minimiza la varianza. Es decir, tiene que tener mínima varianza. Otra propiedad que se necesita, que tenga mínima varianza. También que sea eficiente. Tita 1 es más eficiente que tita 2 si cumple, esto por definición, si cumple que 1 partido por la varianza de tita 1 es mayor que 1 partido por la varianza de tita 2. Pero, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver lo de mínima varianza. A igual media, como ya hemos visto, a igual media tiene que ser mínima la varianza. Entonces, al hacer mínima la varianza, esta fracción va a ser mayor que esta otra. Con lo cual, quizá no una repetición, pero sí otro apartado más que tener en cuenta y que está muy relacionado con el tener mínima varianza. También tenemos que debe ser robusto, debe ser invariante, no invariante, pero no modifica su valor con respecto a pequeñas perturbaciones. Robusto. No modifica su valor frente a pequeñas perturbaciones. Y por último, se dice que es suficiente si utiliza toda la información que le proporciona la muestra. Utiliza toda la información. Por lo tanto, tiene que ser suficiente, robusto, eficiente. Tiene que tener mínima varianza. Tiene... Uy, que lo vamos... A ver. Vamos a ponerlo más pequeño y así... A ver si cabe todo. Anda, pues mira, sí, va a caber todo. Tiene que ser insecado, tiene que ser consistente, tiene que tener mínima varianza, tiene que ser eficiente, robusto y suficiente. Todo eso son las características que debe cumplir un estimador para ser el mejor estimador que podamos tener.
A partir de ahí, a partir de un estimador, también podemos dar lo que se denominan, iba a bajar un poquito más, pero parece que no puede ser. También tenemos lo que se denominan los intervalos de confianza. El método de máxima verosimilitud nos asegura que los estimadores encontrados serán asintóticamente insegados, que tendrán distribución asintótica normal y serán asintóticamente eficientes. ¿Qué quiere decir? Pues que ya tenemos al menos 3 de las propiedades que buscamos. La estimación de los parámetros se puede realizar de dos formas, de forma puntual o por medio de intervalos de confianza. De forma puntual, simplemente pues, al dar un valor concreto ya estaríamos estimándolo de forma puntual. Y de forma con los intervalos de confianza tendríamos que dar un entorno, un intervalo, llamarlo intervalo de confianza, obviamente es un intervalo, en el cual se encuentre, tengamos un tanto por ciento, una probabilidad alta de encontrar el parámetro. Que el parámetro esté ahí tiene una probabilidad muy alta. Estos intervalos de confianza normalmente se utiliza la probabilidad del 95%. El 95%. Y los intervalos de confianza pueden ser de varios tipos. Pueden ser intervalos de confianza por la izquierda, intervalos de confianza por la derecha o intervalos de confianza centrados. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener pues, diferentes tipos de intervalos de confianza. Vamos a tener, dada una distribución, dada la muestra y dada la población, si nosotros decimos que el parámetro poblacional tita en función de lo que hemos calculado tiene que estar aquí con la probabilidad del 95%, pues entonces tiene que estar en este intervalo. Abierto por la izquierda, pues sería así. O abierto por la derecha sería así. Tiene que estar aquí, de que esté aquí es del 95%. O de que esté aquí es del 95%. Serían los diferentes, lo hemos visto muy rápido, eso lo veremos en mayor profundidad en el tema 67, pero simplemente tener en cuenta que los intervalos de confianza nos sirven para delimitar con una probabilidad determinada dónde podemos encontrar el estimador, el parámetro poblacional a partir de lo que conocemos a partir de lo que conocemos de la muestra. Hay que tener en cuenta también que para ello, ya he dicho el 95%, pero normalmente no se habla en tanto por ciento, sino que se habla en tanto por uno. En tanto por uno nos referimos normalmente a alfa y a 1 menos alfa. ¿Qué quiere decir? 1 menos alfa sería el nivel de significación. El nivel de confianza, perdón. Y alfa el nivel de significación. ¿Qué quiere decir? El 1 menos alfa estaríamos hablando del 0.95 y alfa estaríamos hablando del 0.05. Estos son datos, no necesariamente tienen por qué ser 0.95 y 0.05. También hay 0.9 y 0.1, hay 0.99 y 0.01. Dependiendo del alfa que elijamos, vamos a tener un nivel de confianza determinado. Pero también vamos a tener un intervalo más grande y vamos a tener menos probabilidad de fallo, pero claro, cuanto más grande sea el intervalo, menos probabilidad de fallo hay, es lógico. Al fin y al cabo lo que se pretende es un equilibrio y estabilizar, saber exactamente con una probabilidad suficientemente alta dónde podemos encontrar el parámetro. ¿Qué quiere decir? Pues dado el intervalo de confianza ahí, la probabilidad con el nivel de significación alfa, la probabilidad de que el parámetro pertenezca al intervalo i es precisamente 1 menos alfa. Eso es precisamente lo que queremos decir. Dado un intervalo de confianza que se calcula teniendo en cuenta los valores muestrales, dado el intervalo de confianza y su alfa, la probabilidad de que el parámetro que estamos buscando esté en ese intervalo es de 1 menos alfa.
esa es la definición de intervalo de confianza. Y con ello, pues finalizamos este apartado. En el próximo capítulo veremos, en el próximo vídeo, veremos los contrastes de hipótesis, cómo funcionan los diferentes contrastes de hipótesis y cómo están relacionados con los intervalos de confianza y la estimación. Con ello finalizamos. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.